Necesito que me digan si me escuchan, ven la diapositiva claramente y para empezar. Buenos días, Buenos días, doctora. Sí, doctora. se puede Muy ver bien. perfectamente. Vamos a estar en su último día de clases de histología. ¿Ya están preparados? Espero que sí. Espero que pues les vaya muy bien, ¿no? En este examen final. Bueno, vamos a continuar con el tema, pero ahora vamos a ver la segunda parte que es tinciones en histología. Vamos a ver desde las tinciones más básicas y más comunes que se usan hasta las más inmunológicas. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a hablar de la tinción por hematoxilina y la eosina. Estas son dos técnicas de coloración más utilizadas en la histología, ¿ya? Estas se pueden usar una por sí sola, como también se las puede combinar. Por ejemplo, si solamente usamos la hematoxilina, debemos de saber que esta es un colorante básico, que se obtiene del tallito del palo o sea, de una hierbita llamada campeche, o también denominada Haematoxylum campechinum, ¿no? Eh, este colorante se va a unir a estructuras ácidas del tejido, especialmente del núcleo. ¿Por qué? Porque el núcleo tiene ADN. También se va a unir va a dar la coloración no solo al núcleo, también a los ribosomas, ¿ya? Entonces, este colorante va a hacer que se tiña tanto el núcleo y los ribosomas de un color azul violáceo, que es característico de la tinción de la hematoxilina, como pueden ver en la imagen, ¿no? Ahora, si vamos a hablar de la eosina, este es otro colorante, también ácido y a la vez sintético. Se va a fijar a componentes básicos del citoplasma, como por ejemplo las proteínas citoplasmáticas y las fibras de colágeno. Estas van a teñir las zonas del citoplasma de una intensidad variable de color rosa, como pueden ver ahí en la imagen, ¿no? Ahora, como ven al ladito la otra imagen, hay una combinación de ambas coloras, o sea, de ambos colorantes, ¿no? ¿Por qué se usará esta combinación? Porque genera simplemente un fuerte contraste entre lo que será el núcleo y el citoplasma, porque cada uno tiene afinidad de cada uno, ¿va? Entonces, esto va a facilitar la visión, la lectura o la interpretación de los cortes histológicos de las prácticas bajo la microscopía. Ahora, nuevamente, haciendo un repasito, la imagen inferior muestra pues el defecto individual y combinado de los colores básicos, ¿no? La hematoxilina sola, ya hemos dicho que predomina su coloración en los núcleos y estructuras ácidas, ¿no? ¿Teñidas de qué? De color azul violeta. A cambio, la eosina hemos dicho que o sea, va a dar color a tejidos que muestra un color rosado generalizado sin diferenciación nuclear. ¿Por qué? Porque va a colorear el citoplasma, ¿no? Ahora, la combinación de estas dos es ideal ¿para qué? Para que resalten, como pueden ver en la imagen, los núcleos, ¿no? Resaltados con azul violáceo y y su citoplasma más que todo con matriz extracelular de tonos rosados. Entonces, esta es la imagen que ilustra cómo cada colorante aporta una parte esencial para poder obtener un contraste óptimo, objetivo en la histología, ¿ya? Ahora vamos a hablar, continuando, ¿no?
con estas tinciones básicas más usadas. Estas tienen dos componentes. El componente ácido, ya, este componente ácido son ácidos, ¿no? Del tejido que se tiene, o sea, que se van a, o sea, van a tener una carga negativa para poder adquirir esta coloración. Estos elementos van a traer colorantes básicos como la hematoxilina. Un ejemplo, tenemos el núcleo, rico en ADN y también en ARN. Por su afinidad basofílica se tiñe de azul violáceo. Así, en resumen, las estructuras ácidas tienen afinidad por colorante básico. O sea, lo opuesto se atrae ahí, ¿no ve? Ácidas básicas. Y entonces se van a ver color azul violáceo, ¿ya? Ahora, los componentes básicos, ¿ya? Estos componentes básicos van a dar coloración a lo que es el citoplasma y a las fibras de colágeno. Contienen proteínas básicas cargadas de una carga positiva. Estos elementos atraen colorantes ácidos como la eosina. Entonces, como resultado, estas zonas se van a observar de un rosado de intensidad variable, ¿no? Ahora, un resumen de estos básicos sería que eh, estos básicos van a tener afinidad por colorantes ácidos y se ven de esa manera color rosado, ¿ya? Ahora vamos a hablar eh, de cómo o sea, cómo se realiza esta técnica de tinción básica en la histología. La tinción con hematoxilina y eosina es el método más utilizado y más básico para poder observar cortes histológicos, ¿ya? Porque nos va a permitir diferenciar estructuras y organizar las células con una gran nitidez, ¿ya? La hematoxilina tiene estructuras ácidas con una carga negativa, principalmente el núcleo de color azul, nuevamente, ¿no? La eosina va a tener estructuras básicas con carga positiva, con citoplasma y fibras extracelulares en tonos rosados. Entonces, ¿cómo será el proceso, ¿no? ¿Cómo se realiza esta tinción? Los cortes, como bien sabemos, están incluidos con parafina, ¿no? Los cortes de estos objetivos, de estos tejidos. Entonces, esta parafina no se mezcla con el agua, ¿no? Hemos dicho, no son amiguitos, por lo tanto, no permite el paso directo de los colorantes acuosos. ¿Y qué tenemos que hacer para que la hematoxilina y la eosina pasen? Un desparafinado e hidratación. ¿Qué quiere decir eso? Para poder teñir, primero debemos de eliminar la parafina usando silol y luego pasar el tejido por alcoholes en concentraciones decrecientes de 100, 96 y 70% hasta poder llegar al agua. Esto se observa como en la imagen, ¿no? Recipiente, o sea, van a ver varios recipientes rotulados por cada fase, ¿no? Por cada fase que tiene que pasar esta tinción. Entonces, una vez que el tejido está hidratado, recién se va a poder teñir. Primero se debe de teñir siempre con la hematoxilina y después con la eosina. Y de esa manera se va a lograr el contraste entre lo que es el núcleo y el citoplasma, ¿no? Entonces, lo final que viene, la deshidratación y el montaje final, ¿no? Entonces, después de teñir, se vuelve a deshidratar como, o sea, como lo hemos hecho, con alcoholes en forma ascendente y el silor para finalmente montar la lámina con medio de montaje y poder realizar una interpretación de la imagen bajo microscopía óptica. Ahora vamos a ver otro tipo de tinción, la tinción tricrómica. Esta, a diferencia de las técnicas de los colorantes básicos, va a usar tres colorantes diferentes con el objetivo de diferenciar estructuras que con la tinción de no se distinguen adecuadamente. Esta técnica sí va a aportar una distinción adecuada de esta
o sea, de este tejido, ¿no? Esta técnica va a aportar un contraste cromático más específico, ¿ya? Es como que va a permitir identificar componentes tisulares con mayor precisión, ¿no? Ahora, el objetivo principal de esta tinción tricrómica es diferenciar el colágeno, ¿ya? Y el tejido muscular, los cuales con la tinción de hematoxilina, o sea, las tinciones básicas suelen verse muy, o sea, con tonalidades rosadas, similares y son tan identificables, ¿ya? Mientras que con esta tinción tricrómica, como tiene tres colores, el colágeno y el músculo se tiñen con colores distintos, facilitando su reconocimiento e interpretación de la imagen bajo el microscopio, ¿ya? Entonces, con esta técnica normalmente se va a ver las fibras de músculo liso y músculo estriado de color rojo o púrpura. Ahora, el tejido conectivo, ¿no? El colágeno, como ven ahí, se va a ver de azul o verde, ¿no? Ahí ven más bajito, azulito verde, que el color rojo, ¿no? Que es violáceo, que es el músculo. Continuamos con estas tinciones triclópicas. Pero dice que hay dos técnicas famosas, ¿no? Para poder aplicar esta tricromía. La primera es la de Mason y la otra es la de tricrómico de Mallory. ¿Qué tienen en común estas técnicas? Ambas van a usar la hematoxilina, ¿ya? Para poder teñir los núcleos más oscuros y color violetas. Y van a usar también fusina, ¿no? Ácida para poder teñir de color rojo rosado el citoplasma. Em, Existe una diferencia, ¿no? Se pueden diferenciar como en cómo tiñen las fibras de colágeno, ¿ya? Del tejido conectivo. O sea, vamos a decir que la técnica de Mason, según esta diapositiva, ya usa colorantes llamados verde luz, por lo que el colágeno se ve verde brillante, como pueden ver en la imagen. Y la técnica de Mallory usa azul de anilina, por lo que el colágeno se va a ver azul, ¿ya? Entonces, en la imagen A, ustedes y en la B pueden ver o sea, la técnica de Mallory. ¿Cómo, o sea, cómo se ve? ¿Por qué el tejido conectivo se ve de color azul intenso y no verde? ¿No? Y en la A más que todo van a poder ver, este es un corte de intestino por si acaso de esta imagen, que estamos viendo una vellosidad intestinal con flechas rojas, ¿no? De color azul. Vemos la vellosidad intestinal, ¿no? De color azul. Señalan el tejido conectivo dentro de la vellosidad, ¿ya? Gracias a la tinción de Mallory, que resalta el azul, ¿no? Ahí la tinción de Mallory. Ahora, la estrellita amarilla que ven un color medio rojizo, magenta, señala el tejido muscular a la zona basal del epitelio, ¿ya? En la imagen B ya podemos ver un corte de hígado donde vemos flechas rojas de color azul, donde indican que hay fibras de colágeno, ¿no? De tejido conectivo, rodeando estructuras vasculares o conductos de esto del tejido, ¿no? Que no son más que hepatocitos, ¿no? Entonces, la utilidad principal de esta tinción tricrómica es permitido para poder distinguir entre músculo y colágeno. Es bien importante, ¿ya? Ahora vamos a ver o sea, vamos a hablar de la coloración de fibras elásticas. Las fibras elásticas, como bien saben ustedes, son estructuras del tejido conectivo, ¿no? Que brindan elasticidad y capacidad de distensión, o sea, de poder o sea, realizar la distensión adecuada o necesaria, ¿no? Esto debido a que pues van a ser delgadas y poco afinadas o sea, van a tener poca afinidad por las tinciones básicas. Entonces, por ende, suelen pasar desapercibidas cuando son teñidas con estas tinciones básicas, ¿ya? Entonces, por eso es que se requiere una técnica específica para poder visualizarlas.
Y aquí tenemos la técnica del uso de orceína de Parantel. La orceína es un colorante especial que tiñe selectivamente las fibras elásticas. Estas se observan en un tono marrón rojizo oscuro, lo que va a permitir diferenciarlas con claridad del resto del tejido. ¿Ya? Las demás estructuras tisulares, al no captar el colorante con intensidad, o sea, se las va a ver como en un color anaranjado pálido, tenue, ¿ya? Favoreciendo el contraste. Esa sería una interpretación bajo microscopía de esta coloración de fibras elásticas en la cual se usa la orceína. Ahora vamos a hablar de la coloración metacromática, ¿no? Eh, Normalmente cuando usamos un tinte azul esperamos ver las células azules, ¿no ven? Esto se llama ortocromacía. Pero sin embargo, en la metacromacia, que viene del griego meta, cambio, croma de color, ¿no? Es la propiedad en donde tiene ciertos tejidos o sea, cada tejido va a tener una propiedad de cambiar de tinte original. A ese se le llama metacromacia. O sea, si usas un colorante básico azul, pero la estructura se tiñe de otro color, generalmente púrpura o rojo violáceo, a eso se llama metacromacia. O sea, por esto ocurre, digamos, la explicación química que quiero que entiendan, ¿no? En esta metacromacia, en esta coloración. O sea, son colorantes, dice, básicos, catiónicos, cuando estos colorantes se encuentran con estructuras que tienen una alta densidad de cargas negativas, ¿ya? Como los glicosaminoglucanos, son ácidos. Las moléculas del colorante se agrupan y apilan de tal forma que cambian su absorción de luz. Entonces, de esta manera, para que nosotros lo veamos, nuestro ojo humano lo vea de otro color, ¿no? No del tono que se le ha dado en un inicio, es que ocurre, ¿no? A ver, ¿qué más? O sea, la metacromacia es cuando un tejido cambia de color de tinte. Por ejemplo, a ver, en histología, el mastocito teñido con azul o toluenamida, sus gránulos cambian de color azul a rojo violáceo, como ven ahí en la imagen, ¿no? Debido a la presencia de ¿qué? De glucosaminoglucanos sulfatados. Eso. Ahora, existen técnicas histoquímicas para poder realizar esta técnica de metacromacia, ¿ya? Em, Aquí en esta diapositiva van a tener o sea, una explicación resumida de este concepto. ¿Qué será, no? Mm, quiero que entiendan entre una diferencia entre qué será una citoquímica y qué será mm, una inmunohistoquímica, ¿ya? Una citoquímica, cuando aplicamos la técnica a células aisladas en un frotis de sangre, por ejemplo, eso es, ¿ya? La citoquímica. Mientras que la histoquímica, cuando la aplicamos a cortes de tejidos completos. Hay esa diferencia. Entonces, estas técnicas son como un rastreador que nos va a permitir identificar y localizar sustancias químicas específicas como, por ejemplo, azúcares, enzimas o lípidos dentro de una célula o tejido. ¿Por qué son importantes? ¿No? Aquí, en este punto, quiero que sepan que las tinciones de rutina como la hematoxilina y eosina que vimos antes a inicio, solo discriminan si algo es ácido o básico, ¿no? Para poder darles la coloración rosado o morado, en una visión en general en sí. En cambio, esta técnica histoquímica nos da una especificidad analógica, se podría decir, de la tinción normal, ¿no? Nos dice, ahí hay un
edificio, digamos, ¿no? Porque lo hay, ¿no? Entonces, la histoquímica nos dice, ese edificio está hecho de ladrillo, digamos, y tiene tuberías de cobre, ¿ya? Eso es, o sea, es más específica, no las describe tal como está, tal cual, ¿no? Entonces, em, el azul de toluidina, o sea, Dina y el Giemsa van a ser las coloraciones más habitualmente utilizadas, ¿ya? Pero cuando se unen a ciertos componentes tisulares, como por ejemplo los gránulos de los mastocitos y del tejido, ¿ya? Ahora, ¿por qué se ha cambiado esto? Ahí. Existen dos técnicas en esta técnica avanzada, que es la histoquímica, para el reconocimiento de carbohidratos. Así como también vamos a hablar de algo más avanzado como es la inmunohistoquímica. La técnica para el reconocimiento de carbohidratos es denominada técnica de Paz. ¿Por qué? Esta técnica de Paz no es más que el ácido periódico reactivo de Schiff, que es la técnica histoquímica más utilizada para poder determinar la presencia de carbohidratos. Carbohidratos, técnica de Paz. Entonces, el ácido periódico, por su acción oxidante, rompe las ligaduras 1 y 2 de glicerol de los carbohidratos presentes en los tejidos y deja expuestos a grupos aldehídos libres, ¿no? Y estos grupos van a reaccionar a su vez con la fusina decolorada, o sea, eh, que es el reactivo del chip en sí y generan de esta manera un compuesto de color magenta, como pueden ver en la imagen A, que es insoluble, ¿no? Cuando esto ocurre, se considera que la reacción Paz es positiva. ¿Ven ese color hermoso, magenta? Esa es la tinción Paz, ¿no? Esa es la tinción Paz. Eh, Después, ¿qué más podemos decir en esta técnica que puedan saber a su nivel? A ver. En la imagen ve que van a ver las glándulas de Brunner, ¿no? Estas glándulas están en el duodeno del intestino delgado, como bien ya saben. Vean cómo toda la glándula brilla en color magenta, ¿no? Ahí están las flechas. ¿Por qué será, no? Porque producen pues moco alcalino para poder neutralizar el ácido que viene del estómago. Entonces, el moco químicamente, ¿no? Es una glicoproteína. Entonces, tiene muchos azúcares, por eso va a reaccionar con esta tinción, con esta técnica PAS. En sí, tiene una utilidad esta técnica, ¿no? Que va a ser como un estándar de oro para poder identificar los carbohidratos y macromoléculas ricas en azúcares, como por ejemplo el glucógeno, moco y mucina. Y la membrana basal, ¿no? El color es una reacción positiva que se ve siempre de color magenta, ¿no? Ese rojo púrpura, o sea, si no, ¿no? Si no hay carbohidratos, no se tiñe entonces de este color. Tiene que haber carbohidratos para poder teñirse de esta tinción paz, ¿ya? Ah, tiene un mecanismo rápido de oxidación con ácido periódico y una reacción con el reactivo de Schiff, que es el que le da la correlación magenta. Ahora vamos a hablar de la inmunohistoquímica. Aquí ya nos introducimos a una técnica más avanzada de las tinciones de rutina como las que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Las de eosina y esas ya son de rutina. Esta es una técnica avanzada, ¿no? Es una como que utiliza pues anticuerpos como si fueran sus sabuesos en sí.
que están entrenados para poder buscar una sola cosa, digamos, que es el antígeno, que generalmente es una proteína específica dentro de una célula. La visualización, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo vemos a estos anticuerpos que son invisibles a nuestra vista humana? Necesitamos este sistema, pues, de revelado, ¿no? Que es la inmunohistoquímica. Si usamos microscopía óptica, por ejemplo, la normal, se genera una reacción química que deja un color usualmente marrón o rojo. ¿Dónde está la proteína? Pues sí. Ahora, si usamos microscopía de fluorescencia, ¿se usan marcadores que brillan con la luz ultravioleta? Sí, también. Entonces, ahora vamos a analizar la imagen, ¿no? Aquí vemos tres métodos en sí, ¿no? Diferentes para poder identificar sustancias específicas importantes, como por ejemplo, en la imagen A tenemos la histoquímica clásica, ¿ya? Que es una técnica azul al cian, ¿ya? Esto no es inmunohistoquímica, por si acaso, es simplemente histoquímica, lo que vemos en sí, las células calciformes del intestino, teñidas de un color azul púrpura intenso, ¿no? El colorante reacciona químicamente con el moco, ¿no? Eso quiere decir. Ahora en la imagen B vemos pues la técnica de la lectina, que vamos a ver un epitelio del o sea, oviducto. Las lectinas son proteínas que se unen a azúcares específicos y fijan, o sea, se van a fijar el borde, o sea, van a fijar el borde interno, tiñéndolo como pueden ver en la imagen de color marrón oscuro. Eso indica la presencia de ¿qué? De azúcares y pues de una superficie celular, ¿no? En la imagen C que van a ver, simplemente van a ver un ejemplo de una inmunohistoquímica, propiamente, ¿no? Es una técnica de detección de antígeno nuclear de células de proliferación, ¿ya? Lo que vemos es una célula de útero ahí. Observan los puntos marrones oscuros, es una interpretación de, o sea, en sí de esos puntos son núcleos de células que se están dividiendo. El anticuerpo entonces encontró la proteína, ¿no? Esa proteína y el núcleo se tiñó entonces por ende de marrón, ¿ya? En sí, en resumen, para que podamos entender un poquito más. Esta inmunohistoquímica va a tener una especificidad, ¿ya? Que es la técnica de elección cuando queremos saber si una célula tiene una proteína específica, por ejemplo, para saber si un tumor es benigno o maligno o de dónde viene, ¿no? Entonces, nos sirve también de herramienta, utilizamos como anticuerpos monoclonales o policlonales que actúan como detectores biológicos en sí, ¿no? Entonces, es de esa manera, ¿no? Entonces, el resultado de esta inmunohistoquímica, ¿qué va a ser? Una coloración color marrón o rojo, ¿no? En el lugar exacto donde está la proteína. Ahora vamos a hablar de la impregnación metálica. Esta técnica se diferencia de todas porque se va a basar en ciertos sales metálicos, en especial de una planta de oro o cromo, ¿no? O sea, es una como, imagínense como cuando hacemos fundir la plata y el oro, ¿no? Entonces, y queremos, digamos, no es como pintar algo con un pincel, digamos, es simplemente como cubrirlo con o plata con oro, sí. ¿No? Al reaccionar con algún componente tisular, va a liberar el metal en su forma no ionizada y esto va a precipitar sobre el tejido, ¿ya? Y aquí van a ver la imagen, aquí atrás, así se ve cómo se precipita el tejido con esta impregnación metálica. Entonces,
No son verdaderas coloraciones porque el metal no se combina con los componentes tisulares, sino que se deposita sobre ellos, ¿ya? Entonces, por ende, no son coloraciones verdaderas, ¿ya? Entonces, estas técnicas se crearon a fines del siglo XX, o sea, XX y del siglo XIX. Y con su utilización, por ejemplo, Camilo Golgi, descubrió el organelo, que es el que le dio su nombre, Golgi, ¿no? También Santiago Ramón y Cajal demostraron que las neuronas eran células aisladas con esta impregnación metálica. Ahí ven la impregnación metálica de oro y de plata, ¿no? El de B es de plata y el A es de oro. Ahora, por último, tenemos las técnicas em, que son conocidas como técnicas sudanes. Estas técnicas sudanes son técnicas más que todo encargadas para poder reconocer el tejido adiposo, a los lípidos, ¿no? Eh, por ello es que se debe fijar muy bien, dice la muestra, ¿no? A la congelación, formando entonces un pequeño bloque de hielo para que luego podamos llevarlo a la microtoma y hacer los cortes finos, ¿no? Entonces, de estos sudanes, de estas técnicas que son los sudanes específicamente para el tejido lipídico, se van a utilizar para demostrar la presencia de lípidos en los tejidos, como podemos ver en la imagen, ¿no? No son verdaderos colorantes tampoco, porque no reaccionan químicamente con los lípidos, pero sí se van a disolver entre ellos. Van a existir varios tipos de los sudanes. El más utilizado que les vamos a nombrar es la técnica de Sudán, que le va a otorgar un color, como pueden ver, un color naranja a los lípidos, ¿no? En los cuales se disuelve. Entonces, ven la importancia, ¿no? De la coloración de cada tejido, como se pueden dar de cuenta, los lípidos se tienen con las técnicas Sudanes. Ahora, existen técnicas para tejidos duros, ¿ya? Por ejemplo, los tejidos mineralizados como los huesos, los dientes, son muy difíciles de trabajarse, podría decir, y cortar con los métodos descritos, ¿no? Porque existen otras técnicas para poder trabajar estos tejidos, ¿no? Existen dos técnicas que se utilizan para poderlos estudiar. Y estas poseen, pues, técnicas o tejidos desmineralizados, ¿no? La primera técnica es la técnica de descalcificación y la segunda es la de pulido o desgaste. Y ahora vamos a empezar a desarrollar cada técnica. Tenemos la técnica de descalcificación. Esta va a consistir en realizar una o sea, descalcificación previa de la muestra, ¿no? Del tejido óseo, que ya hemos dicho que es muy duro, ¿no? Ahora, tras la fijación, la muestra se coloca durante varias horas o días en un líquido descalcificante, que entra o sea, el calcio de los tejidos, ¿no? Extrae o los calcios, o sea, va a extraer todo el calcio del tejido. Como consecuencia, entonces, este tejido óseo va a perder su dureza y va a empezar a procesarse como cualquier otro tejido, ¿no? Entonces, los líquidos, o sea, los líquidos que cumplen esta función por lo general son ácidos como el ácido nítrico, el ácido tricloracético, el etilín diamino tetracético, entre otros, ¿no? Ahora vamos a ver la otra técnica, que es por el desgaste o pulido. Como su nombre lo dice, ¿no? El frotar primero sobre una piedra gruesa y luego sobre una eh, pequeña, ¿no? Sobre un pequeño trozo de la muestra para obtener una lámina tan delgada o sea, como se necesita para que o sea, atraviese la luz del microscopio y podamos observar, ¿no? Lo que queremos observar. Una vez coloreada sobre el portaobjetos, esta lámina puede colorearse con azul de anilina y otros colorantes, ¿ya? Entonces, esas dos técnicas existen para poder realizar la visualización en sí de el tejido óseo, ¿no? Bueno, acá terminamos, se termina acá la materia de histología, niños.
Nada más pues desearles nuevamente éxitos, estudien y hasta en otra oportunidad será. Me despido. Hasta luego, Doc. Muchas gracias. Hasta luego, Gracias. niñas. Gracias.